que te puedas tomar unos minutos ahí, que te puedas quitar las distracciones, que puedas tomarte unos minutos para conectarte con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Muchas veces venimos desconectados, nos cuesta, venimos con lo que traemos de la semana y necesitamos tener un tiempo de bajar un cambio y poder concentrarnos. Padre, que tu pueblo se pueda encontrar contigo en esta mañana, porque vos has venido a eso, a encontrarte con nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto a lo mismo, a encontrarnos contigo, que tú puedas prepararnos. Prepara, Señor. Que este tiempo no sea un tiempo más. Te adoramos, Señor. Inclinamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nos rendimos a ti, Dios. Necesitamos, te necesitamos. Ha sido largo el camino durante esta semana, Señor. Y necesitamos estar contigo, Padre. Necesitamos estar contigo. Tú te estás paseando en medio nuestro, Señor. Padre, llama la atención de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra mente, Dios. Háblanos en esta mañana, ayúdanos a rendirnos, a poder declarar cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Puedes tomar tu asiento ahí. Que podamos disponer nuestro corazón para buscar a Dios. Hay veces que venimos con tantas cosas y pensamos tantas cosas y vivimos la vida a tal velocidad que la hora y media que estamos acá pasa así y nunca nos enteramos que Dios vino a estar con nosotros. Que podamos ablandar el corazón, apagar las notificaciones, apagar nuestros celulares, desconectar el wifi de las cosas que nos distraen y poder abrir el corazón para que Dios nos hable. Amén. Quien está adelante se puede matar haciendo cosas, pero si nosotros no estamos dispuestos, Dios no lo va a hacer. Así que podamos, que Dios encuentre en nosotros corazones dispuestos a escucharle y a cambiar si es necesario. ¿Sí? Amén. Feliz día para todas las madres. ¿Dónde están las madres? A ver acá, un montón, allá abajo hay más. Bueno, feliz día. Les damos un abrazo grande como iglesia y gracias por el trabajo que hacen. Ahora que yo soy padre me doy cuenta de lo que es, así que gracias. Bueno, 2 anuncios antes de ir a la palabra de Dios. El primero es que el domingo 10 tenemos bautismo. El domingo 10 de noviembre tenemos bautismo, así que hoy a las 11 de la mañana arrancó la primera clase de bautismo y el próximo domingo, el 27, va a ser la segunda a las 11 también, ¿sí? El domingo 3 vamos a tener Santa Cena, así que no quisimos poner las clases de bautismo. Así que aún si alguno se quiere bautizar, anótese, no hay problema, después vemos cómo hacemos con la clase, pero es importante, es un paso importante en nuestra vida y crecimiento espiritual. Y por otro lado, vamos a cumplir 90 años este año. ¿Cuántos saben que ya tenemos 90? No están muy contentos algunos. No te lo tomes tan a pecho, no son 90 tuyos, son 90 de la iglesia. Y vamos a festejar juntos. El sábado 30 de noviembre vamos a festejar juntos. Así que ahí al final del culto van a estar Adolf y Sofi, ellos son los encargados de llevar adelante toda la organización. Y van a estar ahí, si vos querés colaborar, podés hablar con ellos. Va a ser una fiesta de la iglesia, para la iglesia y hecha por la iglesia, por todos nosotros. Así que te animo a que te acerques ahí, si vos podés colaborar con algo, va a ser bienvenido. ¿Amén? ¿Amén? Pensé que se habían ido. Quiero que me acompañes a leer, vamos a ver, primero vamos a leer un versículo que está en Romanos 8:28, que los chicos lo van a poner ahí. Es un versículo muy conocido. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, dice esta versión, para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo muchas veces lo agarramos. Cuando nos va mal las cosas nos acordamos y decimos, Señor, todo ayuda para bien. Pero Dios está hablando que todas las cosas van a colaborar para aquellos que aman a Dios en función del propósito de Dios, no del propósito nuestro. ¿Sí? Yo me imaginaba, a veces agarramos con Mateo, nos ponemos a jugar con los ladrillitos y empezamos a construir. ¿Vieron? Y por ahí hacemos una torre o hacemos una casa. Y quizás un ladrillito no tenga mucho sentido, pero cuando vos los empezás a unir, le podés dar formas. ¿Sí? Y todas las situaciones que vivimos en nuestras vidas, si las vivimos en Dios, buscando su propósito, vamos a ver que van a ser como estos ladrillitos que van a ir encajando para que vaya dando forma
al propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos promete esto, que todas las cosas van a cooperar para el bien y para el cumplimiento de su propósito. Y quiero que me acompañes a ver una historia muy conocida, una historia que está en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 17, la historia de David y Goliat. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? ¿Cuántos vieron la serie? Me parece que me van a levantar más la mano, la serie o la película. No sé qué les pasa a lo del segundo turno, vienen medio dormidos. Todos conocemos, es más, hay el famoso dicho que me siento como David enfrentando un gigante, como Goliat, ¿sí? Es un dicho popular, es muy conocida esta historia. Y David es un ejemplo de una persona que buscaba a Dios y todas las cosas que vivió, sean buenas o sean malas, colaboraron para el cumplimiento del propósito que Dios tenía con David y con Israel, con su pueblo. Y Goliat, vamos a hablar un poquito, no lo voy a leer porque el capítulo 17 tiene 58 versículos, así que si arrancamos dormido, imagínense cuando lleguemos al versículo 58. Pero te voy a contar un poquito la historia. Ahí en 1 Samuel se relata esta historia donde los filisteos, que era un pueblo pagano, enemigo de Dios y enemigo de Israel, se juntan para hacerle la guerra a Israel. Entonces se juntan en un lugar llamado Soco, dice la palabra de Dios, y están ahí todos los soldados. Y en ese tiempo no siempre las batallas eran todos los soldados contra todo, digamos, ¿no? Como se dan, por ahí vemos en las películas de, qué sé yo, en Corazón Valiente o en esas películas donde ves que se matan entre todos. Bueno, también había veces que peleaban donde el mejor soldado de cada ejército salía a pelear con el otro contrincante, y si uno de los dos vencía, el perdedor iba a ser siervo del ejército ganador. Y eso es lo que le dice Goliat. Goliat era un campeón de los filisteos, un tremendo guerrero, y dice que todos los días, durante 40 días, a la mañana y a la tarde, salía a desafiar al pueblo de Israel. Salía a decirles cosas, a ningunearlos, a basurearlos y a desafiarlos. Es más, él le decía, elijan al mejor soldado que ustedes tienen y tráiganmelo, y el que gane, nosotros dos, si nosotros ganamos, ustedes nos van a servir, y si yo soy muerto, nosotros seremos siervos de su pueblo. Y ahí estaba Goliat. ¿Y quién era Goliat? La palabra de Dios nos da datos. Yo te voy a dar algunos datos que todos sabemos que era un gigante, ¿sí? ¿Sí? Vamos. Un gigante, dice la Biblia que casi llegaba a los 3 metros. Así que imagínate, una puerta tiene 2 metros y algo, imagínate lo que medía Goliat, un gigante, un guerrero de toda la vida, que tenía un casco de bronce como una malla, era como un velo, que dice que pesaba 50 kilos. Aquellos que alguna vez estuvieron en obra, levanten la mano a ver quién alguna vez estuvo en obra. Uy, qué poco estuvieron en obra. Bueno, para ustedes 4, no, para el resto también. Una bolsa de cemento pesa 50 kilos. No saben lo pesada que es levantar una bolsa de cemento si vos no estás acostumbrado. Bueno, imagínate que Goliat, el casco de Goliat con esto otro que se ponía pesaba 50 kilos. O sea que Goliat salía a la guerra con una bolsa de cemento a UPA. Para que te des una idea, fíjate lo tremendo que era este guerrero. Dice que la lanza era tan grande y que tenía una punta que pesaba 7 kilos. Y además de todo esto tenía un soldado que lo protegía. Un escudero que le llevaba el escudo. Así que ese era Goliat. Lindo nene. Y dentro del ejército de Israel había 3 varones que eran los hijos de Isaí.
que eran Eliab, Abinadab y Simea. Eran los hermanos mayores de David. Entonces David estaba con su padre cuidando las ovejas, estaba ahí haciendo los quehaceres de su familia, y un día Elí, su padre, le dice: David, anda a visitar a tus hermanos allá al campo de batalla y llévale unos quesos, una ropa, agua. Yo les contaba hoy que en ese tiempo no existía la logística que existe hoy. No había camiones para llevar la comida para tantas personas. Así que era normal que gente del pueblo vaya a llevarle alimentos, víveres y sostén a un ejército que estaba peleando por la defensa del país. ¿Sí? Y entonces dice la palabra de Dios que David fue. Y quiero que me acompañes a leer, los que tienen ahí la Biblia, pónganla en 1 Samuel 17. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 22, dice: David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Y mientras hablabas con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gad, salió de entre las tropas filisteas. Y en ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Y tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Versículo 25 dice que los hombres se preguntaban: ¿ya vieron al gigante? ¿Ya vieron al gigante? Y vamos a quedarnos ahí. Quiero que me acompañes a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento puedas, Señor, estar tomando el control de este tiempo, Padre. Que tu palabra penetre como tú nos prometiste hasta lo profundo de nuestros corazones. Que tú nos hables en el nombre de Jesús. Que encuentres tierra fértil en nuestros corazones. Oramos porque queremos escuchar tu voz hablando fuerte a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me gusta esta pregunta. ¿Ya vieron al gigante? Y yo te quiero hablar de 4 gigantes. Quizás hay más, pero yo elegí 4 que David se tiene que enfrentar antes de pelear con Goliat. Porque a veces decimos: sí, tenemos que vencer a nuestro Goliat, tenemos que cumplir nuestro propósito en Dios. Pero, ¿sabes? Nunca llegamos a vernos la cara frente a frente con Goliat. Porque no somos capaces de vencer a esos gigantes que aparecen antes de Goliat. Y quiero que me acompañes. Vamos a leer el versículo 24. Capítulo 17, versículo 24. Dice: tan pronto como las tropas israelitas lo vieron al gigante, comenzaron a huir espantadas. Y el primer gigante que David se tuvo que enfrentar fue el gigante del miedo. ¿Te imaginás llegar a un campo de batalla y donde sale el soldado del otro lado, todos los soldados compañeros tuyos huyan de miedo? El miedo, me están volando los. El miedo es un sentimiento, una angustia que se genera cuando nos sentimos expuestos a un riesgo, a un daño, cuando nos sintamos que estamos expuestos a algo, ya sea un daño real o imaginario. Es una reacción que se genera en nuestra vida, el miedo. El miedo nos paraliza. ¿Y te imaginas un ejército con miedo de salir a una batalla? Dice que el soldado que huye sirve para otra guerra, le decías. Ahora, el problema es si se van todos. Si se te van todos los soldados, no hay guerra que pelear. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Huían, comenzaron a huir espantados al ver a este gigante. Hubo miedo. ¿Te imaginás
un equipo de fútbol que sale a jugar una final con miedo? ¿O que tiene miedo y no quiere ni siquiera salir a la cancha? ¿Cómo va a poder ganar si ni siquiera tiene la valentía de pararse enfrente a un equipo rival? ¿O te imaginas una iglesia que tiene miedo de salir a predicar? Pablo escribe, ¿cómo van a conocer si no hay nadie que vaya y les predique? El miedo es un sentimiento que nos paraliza. ¿Y cuántas situaciones en tu vida y en mi vida nos producen miedo? ¿Cuántas veces los que están a nuestro lado huyen de miedo? Yo les contaba hoy que vos te vas dando cuenta que la sociedad hoy nuestra tiene miedo. Después de que en La Plata hubo esa inundación del 13 de abril, creo que era, o 3 de abril, 2 de abril, por ahí, 2 de abril. Muchas personas, yo he estado con personas que donde hay una tormenta fuerte, enseguida buscan a refugiarse porque le ha quedado miedo. Un miedo que te paraliza. Un miedo que te hace huir despavorido. Todos huían. Y me gusta porque en el Salmo 56, versículo 11, y si estás tomando nota, anotá ahí. Todos los salmos que te voy a dar hoy son salmos que escribió David. El libro de los salmos es una recopilación de salmos. Hay muchos, la mayoría son de David, pero hay otros autores. Yo hoy quise buscar solamente salmos en donde David sea el que escriba, para poder conocer su corazón, el corazón de David. Y David escribe en el Salmo 56, versículo 11, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Palabras de David en el Salmo 56, versículo 11. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres y salieron todos, huyeron todos, muertos de miedo. Y me encanta lo que David escribe en este salmo. ¿De quién voy a tener miedo si en Dios puse mi confianza? ¿Y sabes por qué? Porque la respuesta de David parte de un conocimiento de Dios, pero no de un conocimiento teórico solamente, no de un conocimiento de escuelita bíblica, que no está mal, gloria a Dios por aventureros bíblicos y porque podemos estudiar la palabra, pero también parte de un conocimiento experimental. David sabía quién era Dios, por eso no huyó de miedo, porque él había experimentado a Dios. Y una de las respuestas, ¿sabés cómo le respondió David? Me encanta, porque él le dice que todos huían y David le preguntó, ¿qué es lo que el rey está ofreciendo para aquel que venza al gigante? Hola. Preguntó por la recompensa. David preguntó por la recompensa. Parece ilógico, ¿no? Todos estaban muertos de miedo y David preguntaba, che, ¿qué le van a dar al que lo mate a este? Y ahí le dicen, le van a dar la hija del rey. Y David les contesta, ¿quién es este filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? No a los ejércitos de Israel, no me desafía a mí, desafía al ejército de Dios. La convicción de estar parado y saber a quién servís, a quién amás, por quién vivís. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre las dos visiones? ¿Sí o no? ¿Estamos? Bien. Ahora, esto no queda ahí. David enfrenta a un segundo gigante, no solo el gigante del miedo. Porque después de eso, David va a hablar con los hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 28, dice esto, pero cuando Eliab era el hermano mayor de David, dice, cuando Eliab lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué
¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que vos deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño y solo quieres ver la batalla. ¿Qué le pasó a este pibe? Se desató Eliab, lo vio a David y salió todo, ¿no? ¿Qué haces acá? Sos orgulloso, ¿qué estás haciendo acá? Vos tendrías que estar cuidando las ovejas. Se ve que había algo ahí en la familia. Mirá lo que David escribe en el Salmo 69. Por ahí nos trae un poco de luz. Salmo 69, 7 y 8, David dice esto: por ti yo he sufrido insultos y mi rostro se ha cubierto de vergüenza. Y escuchá esto: soy como un extraño para mis hermanos y soy un extranjero para los hijos de mi madre. Y el segundo gigante que David tiene que enfrentar es el gigante de su propia historia, del gigante de quién era en su familia, el gigante de su propio rechazo, el gigante del dolor, de la traición, quizás del abandono, de la condena. Ese gigante de cuando te juzgaron mal. Esa historia que te dejó el corazón roto, que te puso un peso en tus hombros que la vas arrastrando por el mundo. Ese gigante que cada vez que querés empezar a tomar velocidad no podés, sale a tu encuentro. El gigante de tu propia historia. Y muchas veces vivimos así, detenidos frente a ese gigante de nuestra propia historia, de las propias circunstancias que vivimos. Y David escribe en el Salmo 69, 13, en el mismo salmo que te leí antes, él dice: pero yo, Señor, elevo a ti una oración en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, respóndeme, y por tu fidelidad, sálvame. David va con su propio gigante de su propia historia y él dice: más allá de que ellos me rechacen, que sea un extraño para mis hermanos, yo a ti elevo una oración. Palabras de una persona que no solo sabe de Dios, sino que conoce a Dios porque vive una intimidad, una relación viva, pura, clara, una relación que te llena, que te comisiona, que te lleva más allá, que te desafía, una relación de amor con el Padre. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Hay un tercer gigante que yo encuentro que David tiene que enfrentar antes de Goliat. Se ve que se había corrido el rumor que había alguien que estaba interesado en la recompensa. Entonces los soldados, como tenían miedo, lo mandaron al rey, se lo mandaron a David, a Saúl. Y ahí está David enfrente a Saúl y le dice al rey: yo voy a ir, rey, yo voy a ir a pelear con este gigante. Y fíjate lo que le responde Saúl en el versículo 33, le dice: no seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle, porque eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. En otras palabras, este propósito no es para vos. Es el gigante que se para delante tuyo y te dice que vos no sos el indicado para hacer el trabajo. Es el gigante que te dice: no, el propósito no es para vos, para otro. Vos no sos el indicado. Es ese gigante que te quiere agarrar y aplasta tu identidad, te rompe, te deshace, no te permite entender quién sos. Hace 2 semanas atrás, no, la semana pasada fue el Congreso de Jóvenes. Dios nos permitió a Lore y a mí compartir. Lore tuvo un taller, a mí me permitió compartir una plenaria y yo estuve participando en otras reuniones y me sorprendí de ver cómo Dios a lo largo de los talleres y las plenarias había un tema que pasaba de lado a lado y ese tema era la identidad.
y entender quiénes somos en Él. Y te voy a contar una infidencia. Hubo 6 talleres y 6 plenarias y lo dieron 12 personas diferentes. Y no hablamos entre nosotros para qué ponernos de acuerdo. Y sin embargo a todos Dios nos llevó al mismo punto, la identidad. Ese gigante que a nosotros nos dice que no somos nadie, que no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese gigante que nos dice que no hay forma, como Saúl le dijo, no hay forma de que tú lo puedas vencer. No hay forma de que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Es ese mismo gigante que nos tiene aplastados, que nos tiene rotos, que ha cambiado nuestra identidad. Me encanta la respuesta de David, porque la respuesta de David parece la respuesta de un niño. David les dice: yo he estado cuidando las cabras y las ovejas de mi padre, y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato de su boca. Y si el animal me ataca, yo lo persigo, lo tomo de la quijada, lo golpeo y lo mato. ¿Te imaginás al rey diciendo: pero flaco, mide 3 metros, tiene una bolsa de cemento en la cabeza, ¿cómo va a hacer? Y David le dice: yo mato a los leones y a los osos, ¿qué problema hay con este? Y dice esto: y yo lo hice con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a David, no, porque desafió el ejército de Dios, del Dios vivo. Entender quiénes somos en Dios. Entender que el mundo y el diablo no está desafiando a vos y a mí, está desafiando al ejército de Dios, a la iglesia de Dios. Y eso no se compra en un instituto bíblico ni en un video de YouTube. Eso se cultiva, si querés decir. Cultivar viene de cultus, del latín, de preparar un momento. Eso es el culto. El culto es preparar un momento para que Dios se manifieste. Y eso es lo que vos podés hacer en tu casa. Preparar un momento para que en la intimidad tu identidad pueda ser afirmada en Dios y puedas vencer a ese gigante que te dice que el propósito de Dios no es para vos. Y todavía no nos paramos adelante de Goliat. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado prédica de vencer a nuestro Goliat. Pero a mí me sorprendía ver cuántos gigantes tuvieron que caer tan solo siquiera antes de poder ponerse enfrente de Goliat. Y un cuarto gigante, versículo 38 y 39, dice que después Saúl le dijo a David, Saúl le dio a David su propia armadura. Le dio un casco de bronce y una cota de malla, igual que al filisteo. Y se los puso David. Y se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Y David dijo: no puedo andar. Y le dijo a Saúl esto: no puedo andar, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Y el cuarto gigante es el gigante de la armadura oxidada. Es el gigante de la armadura oxidada, es el gigante que a vos te dice cómo vos tenés que hacer las cosas. Porque antes se hicieron así. ¿Vieron esas personas que no hacen nada? Como Saúl, que no se animaba a ir. Entonces, cuando David vino, ¿qué le dijo? No, es imposible. Y cuando vio que David estaba convencido, le dijo: bueno, tenés que ir con la armadura. No quieren hacer nada, pero te quieren decir cómo se hace. Y muchas veces nosotros, los cristianos de años, escúchame esto, de años, vivimos en armaduras oxidadas. Porque hemos pasado, gracias a Dios y por la gloria de Dios, momentos hermosos en la presencia de Dios, avivamientos, renuevos, y creemos que todas esas cosas se van a volver a repetir de la misma manera, en el mismo lugar y de la misma forma. Y vivimos en una armadura oxidada, y a muchos de los hermanos más nuevos le queremos hacer poner nuestra armadura oxidada. Vos tenés que hacerlo así.
Ay, te hace falta oración, porque en mi época orábamos. No estoy diciendo que no tenés que orar, ojo, no me malinterpretes. Lo que yo estoy diciendo es que vivimos un mundo acostumbrado a recetas y a fórmulas. Y nosotros somos excelentes para poner paso 1, paso 2, paso 3. Y Dios hace las cosas nuevas a su manera y como quiere. Y ahora te la voy a demostrar a través de la Biblia. Esos que te dicen, no, porque la gloria va a bajar cuando pase esto, cuando pase el otro, cuando pase el otro. Y este gigante, nosotros los que tenemos años, tenemos que replantearnos, pensar y enfrentarlo nosotros. Porque hemos visto tremendos milagros, hemos visto tremendas señales y a veces creemos que sabemos todo, que tenemos una cierta experiencia espiritual en la obra de Dios. Y si vos sos uno de esos, déjame decirte algo con todo el amor y el respeto del mundo. Lo que Dios va a usar en este tiempo, a las personas que Dios van a enfrentar gigantes de este tiempo, son personas que Dios las va a usar con sus piedras y con sus ondas. Y los gigantes que ellos van a enfrentar son gigantes que quizás ni vos ni yo tendríamos el valor para ponernos adelante de ellos. Muchas veces creemos cómo se hacen las cosas. Queremos saber cómo se hacen las cosas. Y a veces no nos atreveríamos a pararnos adelante del gigante que va a enfrentar mi hermano, pero le damos órdenes, le damos consejos. Y no estoy diciendo que vos y yo despreciemos lo que Dios nos da, no, potenciemos a nuestro hermano con nuestra experiencia, pero estemos abiertos a entender que Dios no lo va a hacer igual. Y ahora te lo voy a demostrar. Basta con mirar la palabra de Dios para darnos cuenta que nuestras armaduras oxidadas no van a servir en este tiempo. Mirá, si hablamos de guerra, hay muchas batallas que Israel peleó de manera convencional, ejército contra ejército, pero te voy a nombrar 12 batallas diferentes donde la victoria fue diferente. Cuando los israelitas eran perseguidos por los egipcios, el mar Rojo se tragó a los ejércitos egipcios. Fueron sepultados en el mar Rojo. Cuando Gedeón tuvo que liberar a Israel, lo hizo con 300 hombres, con antorchas y una vasija. Cuando Jericó fue tomada, Israel la rodeó, cantó, gritó y se cayeron los muros. Cuando Jonatán y su escudero subieron a pelear contra los filisteos, Dios les dijo que pelee, eran 2. Y cuando ellos atacaron, Dios hizo que se confundan los filisteos y se mataron entre ellos. Cuando los amalecitas atacaron a Israel, Moisés los venció estando él arriba de un monte, levantando las manos con 2 personas que lo sostenían y el pueblo peleando abajo. Cuando Josué venció a los 5 reyes amorreos, le pidió a Dios que detenga el sol y vencieron así. Y nosotros a veces siempre queremos pedirle a Dios que detenga el sol, porque una vez lo detuvo. ¿Sí? ¿No nos pasa? A mí me pasa. Porque es una cuestión lógica. Nosotros nos movemos dentro de lo conocido. Y la fe nos demanda salir de lo conocido para ir a lo desconocido, a lo que Dios quiere hacer, a lo nuevo. Te sigo dando ejemplos. Débora y Barak enfrentaron a Sísara y su ejército. Y Dios envió una tormenta donde se encajaron los carros y lo pudieron vencer. Cuando Sennacherib rodeó Jerusalén, Ezequías oró y Dios mandó un ángel y mató a todos. Cuando David fue atacado en Siclag, Dios le dijo que los persiga a los filisteos. Y él los persiguió y los mató y recuperó todas sus posesiones, a sus hijos y a sus esposas. Cuando Nehemías reconstruyó el muro, Dios no lo mandó a atacar. Siguieron reconstruyendo con una mano en la espada y con la otra trabajando. Nunca atacaron, pero terminaron la obra. Y si vos y yo nos quedamos a vivir en nuestra armadura oxidada, seguramente nos vamos a perder de ver la gloria de Dios. Nos vamos a perder de ver la gloria de este tiempo. Y si le tratamos de poner a nuestro hermano
la armadura oxidada, vamos a hacer macana, vamos a hacer lío. No te quedes a vivir. Yo sé que es un desafío para los que tenemos muchos años en el Señor, pero no te quedes a vivir en tu armadura oxidada. Animate como David a sacarte la armadura y caminar. 4 gigantes que yo te puedo nombrar hoy que enfrentó David. El primero, el gigante del miedo. El segundo, el gigante de tu propia historia, de su propia historia, de mi propia historia. Tercero, el gigante que te dice vos no sos el indicado para realizar el propósito de Dios. Y el último gigante es el gigante de la armadura oxidada. Y como conclusión, yo te quiero dejar lo que yo entiendo que es el secreto de David para vencer a los gigantes antes de empezar a pelear con Goliat. Todavía no agarró ni una piedra David. Y acompáñame a leer el versículo 34 al 37. Yo ya lo leí, lo vamos a volver a leer. Dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Y para poder enfrentar a Goliat y cumplir nuestro propósito en Dios, vamos a tenernos que ver la cara frente a frente con cada uno de los gigantes que hay en nuestras vidas. Quizás sea el miedo, quizás sea el gigante de las excusas, como nos predicó nuestro copastor el domingo pasado, el gigante de la propia historia que llevo, un gigante de dolor, un gigante de rechazo, el gigante que te dice vos no sos el indicado, el gigante de la armadura oxidada. Yo no sé cuál es tu gigante, pero ¿sabes? Sí, lo que la Biblia me dice es que David forjó su carácter y entendió quién era Dios y quién era él en Dios ahí en el campo con las ovejas, enfrentando leones, enfrentando osos, dejándose moldear. ¿Te lo imaginás durante la noche viendo las estrellas y alabando a Dios, pudiendo escribir ese salmo que dice: cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, ¿qué digo yo? ¿Quién es el hombre? Para que vos te acuerdes de él, para que tengas misericordia. El corazón de un hombre que buscaba a Dios de verdad, que fue a la intimidad de verdad, no al domingo a la iglesia. En ese lugar es donde vos y yo vamos a matar los gigantes. Y con esto no quiero que entiendas como que no, te metes en tu lugar y no pedís ayuda. Hay cosas que vamos a necesitar ayuda, pero en primer lugar, vayamos a Dios. Busquemos a Dios y que Él nos conecte con las personas correctas, con los profesionales correctos y que podamos vencer a cada uno de nuestros gigantes. Porque todavía ni siquiera llegamos a pararnos enfrente de Goliat. Ni siquiera fuimos al río a buscar piedritas, porque estamos detenidos, hasta sacándonos selfies a veces con los gigantes, con nuestros propios gigantes. Y como te decía hoy, nosotros somos una sociedad que se acostumbró a los métodos, a los pasos para ser feliz, a los métodos para bajar kilos, que no funcionan nunca, ¿viste? Pero bueno, es más fácil pensarlo así. Y acá no hay receta,
no hay pasos, no hay métodos. Hay una búsqueda. Dios dice que se va a dejar encontrar por aquellos que lo buscan. Y quiero leerte el Salmo 16, otro salmo de David, para que vos veas el corazón y cómo él entendía a Dios. Él dice en el Salmo 16, está acá, dice: bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche a mi corazón Él le enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. Estoy seguro que Él está conmigo. Por eso no seré sacudido. ¿Por qué? Porque Él está aquí, a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro y mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni vas a permitir que tu santo se pudra en la tumba. Al contrario, me vas a mostrar el camino de la vida y me vas a conceder la alegría de estar en tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y hoy le decía a los hermanos, David, Jesucristo no había muerto en la época de David. David no tenía la posibilidad que vos y yo tenemos, porque el escritor de Hebreos dice: entren confiadamente al trono de la gracia. David no tenía esa posibilidad. Y vos y yo sí la tenemos. Y sin embargo, él sabía que Dios estaba a su lado y que él no iba a hacer, como él dice ahí, no voy a ser sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Y termina diciendo esto que me encanta: yo sé que Dios me va a mostrar el camino de la vida, me va a guiar y me va a conceder la alegría de estar en su presencia y de vivir con Él todos los días. Y perdóname, pero viene dolor a mi corazón, porque Dios nos está hablando. Hace meses que Dios nos está hablando de buscarle. Y ya no sabe cómo hacerlo. Y viste que hoy se habla, y yo lo creo, de que Dios está cerca, del que Él va a volver. Y una de las profecías es que cuando Jesucristo venga va a ser como en los días de Noé. Y ¿sabes una cosa? En los días de Noé predicó 120 años y no se convirtió una persona. Así que en el nombre de Jesús yo te pido que deje que el Espíritu Santo te ablande a vos y me ablande a mí. Y que podamos ser personas que realmente entran en esa intimidad y se dejan cambiar, se dejan formar el carácter para poder enfrentar a Goliat y cumplir el propósito de Dios para esta iglesia y para nosotros en este lugar. Hay una historia de un joven que estaba buscando el sentido de la vida. Entonces vieron que nosotros hacemos esas preguntas existenciales y necesitamos saber. Y entonces dice que había un sabio y fue a buscarlo al monte, al sabio donde vivía, y el sabio lo recibió y le dijo: bueno, vamos a caminar. Y lo llevó a caminar por el costado de un río, y cuando venían caminando y hablando, qué sé yo, el sabio lo agarró de la cabeza y lo metió bajo el agua así. Y lo dejó. Y empezó a contar: 1, 2. Y el pibe se desesperaba y estaba desesperado hasta el punto que no podía más respirar porque estaba bajo el agua y se entregó. Y cuando se entregó, el sabio lo sacó y el chico hizo, pudo respirar. ¿Vieron cuando? Qué alegría cuando te entra el aire. Y una vez que más o menos recuperó el aliento, lo quería trompear, lo quería matar. Y el sabio le dice: tranquilo. Cuando vos desees a Dios de la manera en que deseaste ese aire para poder seguir viviendo, es en ese momento en que lo vas a encontrar. Y la palabra de Dios dice que Dios ya se ha revelado y que Él se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Es como que la Biblia nos tiró la pelota de nuestro lado. Y si hay gigantes en tu vida,
El único lugar donde van a caer de rodillas esos gigantes van a ser en la presencia de Dios, donde vos vas a caer de rodillas y vas a entender que quien está parado al lado tuyo es más grande. Y que cualquiera que venga se mete con los ejércitos del Dios vivo. Ahora, como yo les decía a los jóvenes el otro día, al diablo le va a encantar que vos vengas a la iglesia si sabe que cuando pasás la puerta mañana no hay ningún cambio en tu vida. Lo que nosotros tenemos que ser desafiados es a permanecer en las decisiones que nosotros tomamos en el altar. Que podamos mañana, lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, venir a la presencia de Dios como David. A tocarle a las ovejas, aunque las ovejas no entiendan de música, ¿no? Yo pensaba, a veces los músicos decimos, sí, queremos tocar como David, porque David fue al palacio, sí, pero David le tocó a las ovejas. Y a veces no nos gusta venir en la intimidad. Sustancia y contenido es lo que nos hablaba Walter el domingo pasado. Lo que hay acá es lo que cultivamos ahí en la intimidad. Y eso no lo podemos falsear, se ve. Por eso el desafío de hoy es este. Vas a tener que enfrentarte con tus propios gigantes antes de llegar a Goliat. Y yo creo que el único método, la única posibilidad que hay es estando de rodillas en la presencia de Dios. Es ahí donde vas a ser forjado tu carácter, es ahí donde vas a entender quién sos y cuál es tu propósito en Él. Y quiero hacer algo que hicimos hoy, ponete de pie y vamos. Dale la mano a tu hermano ahí, vamos a orar, porque como iglesia también tenemos gigantes y muchas veces hemos sido presos de los gigantes del miedo, muchas veces hemos sido presos de nuestra propia historia. Muchas veces hemos creído que nosotros no somos los indicados y Dios nos está llamando. Esta es una iglesia que ha tenido tanto avivamiento que muchas veces hemos sido tentados por el gigante de la armadura oxidada, creyendo que vamos a volver a tener lo mismo. Que podamos entregarnos como iglesia. Señor, venimos a ti, Padre, con toda nuestra debilidad, nuestra flaqueza, Señor. Lo pequeño que somos, a decirte, Padre, ven. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra iglesia. Nuestras relaciones como hermanos, Señor. Queremos venir a tu intimidad. A entender que somos tu iglesia, que somos tus hijos, que somos el ejército del Dios vivo. Y que vamos a construir tu propósito, Señor. Y que vamos a vencer a nuestros gigantes en ti, acá. En la intimidad, orando juntos, clamando juntos por tu perdón, por tu gracia, Señor. Te necesitamos. Perdónanos por tener a veces tanto orgullo en nuestra vida, Señor. Tanta autosuficiencia, Padre, ayúdanos como iglesia confiar en mi hermano, a crecer, ayudarlo a crecer, a no ponerle la armadura oxidada, sino, Señor, a potenciarlo para que con las piedras, con la onda que tú le has dado, pueda conquistar lo que tú lo has mandado a hacer. Porque seguramente eso va a hacer que el reino de los cielos avance. Solo tenemos un objetivo, Señor, en este lugar. Que el nombre de Jesucristo sea conocido, Padre. Que podamos dejar el orgullo de nuestros ministerios, Señor. Que podamos humillarnos delante de ti. Que este nuevo tiempo sea un tiempo de intimidad, Señor, colectiva, donde todos nos ponemos en tus manos, Señor, ahí. En la intimidad a buscarte, a crecer.
Que este tiempo sea tu tiempo en nosotros. Que este tiempo sea el tiempo de Dios en esta ciudad y en esta iglesia. Sopla, Señor, como soplaste sobre el valle de los huesos secos y revive cada una de nuestras vidas. Yo quiero hacer un llamado más, porque hay personas que no pueden vencer sus gigantes. Yo no sé cuál es tu gigante, pero si vos crees y querés que oremos con vos, pasá acá adelante y vamos a orar. Y vamos a clamar para que Dios te dé la victoria y para que puedas empezar a caminar en la intimidad y a derribar a ese gigante que te dice que vos no podés, a ese gigante de tu propia historia que te condena, ese gigante de miedo. Vení acá adelante y vamos a orar juntos.